Por lo visto, encontrar lencería de diseño que misteriosamente no es tuya en el SUV de tu marido no es lo que los terapeutas recomiendan como actividad para enriquecer el matrimonio. Bienvenidos a mi martes por la tarde perfectamente normal que se transformó en el final de temporada de La vida secreta de mi marido, una serie para la que nunca hice una audición, pero de la que, de alguna manera, me convertí en la protagonista involuntaria. Mi nombre es Inés García. Tengo 38 años y, hasta la semana pasada, pensaba que vivía el sueño de la clase media alta en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Una bonita casa con una piscina que apenas podemos pagar. 2 hijos con horarios de fútbol que requieren una coordinación de nivel NASA. Y un marido desde hace 12 años, que yo creía que solo estaba pasando por la crisis de los 40 con su repentino interés por el gimnasio. Alerta de spoiler. El gimnasio tenía nombre. Sofía Herrera, 29 años, entrenadora personal, talla S. Dejadme rebobinar y pintar este desastre con el tecnicolor español apropiado. Soy higienista bucodental. Sí, la persona que te hace sentir culpable por no usar hilo dental mientras tiene los dedos en tu boca. Mi marido, Javier, es gestor de cuentas en una empresa de software. El tipo de trabajo en el que lleva chinos todos los días y se queja de la sinergia corporativa durante nuestras cenas de pollo asado del Mercadona. Tenemos 2 hijos. Lucía, que tiene 10 años pero se comporta como si tuviera 16 con su obsesión por TikTok, y Mateo, de 7, que colecciona piedras y bichos muertos con un entusiasmo preocupante. Nuestro matrimonio no era perfecto, ¿cuál lo es? Pero pensaba que éramos sólidos. El tipo de pareja que podía cargar el lavavajillas de forma pasivo-agresiva para dejar claro un punto, pero que aún recordaba cómo le gustaba el café al otro y, de vez en cuando, tenía una cita en un Ginos cuando mi madre se quedaba con los niños. 12 años construyendo una vida juntos, sobreviviendo a noches de insomnio con recién nacidos, estrés financiero y esa fase en la que Javier intentó dejarse una barba que le hacía parecer un hipster de pueblo perdido, y entonces llegó el martes pasado. Iba conduciendo nuestro Seat Ateca, el vehículo por excelencia que grita "me he rendido a la vida en las afueras", y metí la mano debajo del asiento del copiloto para coger el paquete de chicles que guardo allí. En su lugar, mi mano tocó algo de plástico, una bolsa de compras, de Women's Secret, para ser exactos. Ahora bien, si mi marido me hubiera comprado lencería, habría sido, primero, la primera vez en unos 3 años, y segundo, una sorpresa total, ya que Javier suele regalarme tarjetas regalo de Amazon para las ocasiones especiales con el romanticismo de una factura de la luz. Saqué la bolsa y allí estaba, un sujetador de encaje rojo y un tanga a juego, con la etiqueta todavía puesta. Talla S. Yo uso una M en mis días más optimistas, y después de una aplicación agresiva de fajas Spanx. Bueno, esto es incómodo, le dije a absolutamente nadie en el coche. Mi cerebro empezó a hacer las acrobacias mentales que las esposas han perfeccionado desde el principio de los tiempos. Quizá es para mí, pero se equivocó de talla. Tal vez sea para el cumpleaños de su hermana. ¿Podría nuestro hijo estar pasando por una fase de exploración muy específica y preocupantemente adulta? Pero la parte racional de mi cerebro, la que sabe que Javier todavía usa calzoncillos con agujeros porque todavía son funcionales, sabía exactamente lo que era. Hice lo que cualquier adulto razonable haría. Conduje hasta un rodilla, pedí un café con leche grande con extra de cafeína y aparqué para tener mi crisis nerviosa con el apoyo de cafeína adecuado. Luego saqué el móvil y me puse en modo CSI, Pozuelo. Primera parada, la app de nuestro banco compartido. Y allí estaba, brillando como una traición radiactiva en mi pantalla. Women's Secret, 187,43 € de hacía 2 días. El mismo día que Javier me dijo que iba a darle duro al gimnasio después del trabajo. 187 € por unos trozos de tela roja que ni siquiera cubrirían un sándwich. La traición financiera casi dolió tanto como la traición real. Casi. Siguiente nivel de investigación, el historial de ubicaciones de Google Maps. Habíamos activado la opción de compartir ubicación hace años, cuando Javier se fue a un viaje de negocios a Bilbao, y yo estaba convencida de que se perdería entre el hotel y el centro de conferencias. Este hombre una vez se perdió en el Carrefour de nuestro barrio. Hice clic en su cronología del día de la compra. El puntito azul no lo situaba en el gimnasio Metropolitan. Lo situaba en el Corte Inglés de Castellana. Ahora bien, si mi marido me hubiera comprado lencería, habría sido, primero, la primera vez en unos 3 años, y segundo, una sorpresa total, ya que Javier suele regalarme tarjetas regalo de Amazon para las ocasiones especiales con el romanticismo de una factura de la luz. Saqué la bolsa y allí estaba, un sujetador de encaje rojo y un tanga a juego, con la etiqueta todavía puesta. Talla S.
Yo uso una M en mis días más optimistas, y después de una aplicación agresiva de fajas Spanx, volví a revisar su actividad en las redes sociales, algo que nunca me había molestado en vigilar porque asumía que solo las usaba para compartir memes sin gracia y discutir de fútbol con sus amigos de la universidad. Fue entonces cuando noté un patrón. Javier había estado dando me gusta sistemáticamente y ocasionalmente comentando en las fotos publicadas por alguien llamada Sofía Herrera. Su foto de perfil mostraba a una rubia bronceada y tonificada en ropa de deporte, luciendo una dentadura perfecta y sosteniendo un batido de proteínas como si contuviera el elixir de la juventud. Hice clic en su perfil. Público gracias a Dios, o gracias al narcisismo que le hacía querer el máximo número de seguidores. Sofía Herrera, 29, entrenadora personal en Elite Fitness, el gimnasio de Javier. Amante de los atardeceres, los batidos verdes y las frases inspiradoras sobre convertirte en tu mejor versión. Sus fotos eran un santuario a la cultura del fitness. Videos de entrenamientos, táperes de comida preparados y ordenados como muestras de color, y alguna que otra leyenda filosófica sobre superar los límites que probablemente se refería a levantar pesas, pero que adquiría un significado completamente nuevo en mi situación actual. Seguí bajando y bajando, mi café ya olvidado. Y entonces encontré el premio gordo. Una foto de hacía 3 semanas. Javier estaba al fondo de una foto de grupo en un evento del gimnasio, mirando a Sofía con la misma expresión que pone Mateo al mirar el catálogo de juguetes de Navidad. Luego revisé las conexiones en común. Bingo. Sofía era amiga de Amparo, la prima de Javier, la conexión familiar. ¿Cómo se conocieron probablemente? Amparo, la que le había estado diciendo a Javier que debería ponerse en forma para su 40 cumpleaños el año que viene. Seguí navegando por la vida de Sofía, expuesta en cuadrados perfectamente filtrados. Su publicación más reciente me dejó helada. Una foto de los preparativos de Nochebuena, etiquetada en casa de su madre en Leganés. El pie de foto decía, preparando la mejor cena de Nochebuena en familia. El famoso cordero de mamá y todos los acompañamientos. Bendecida, tiempo en familia Navidad. Hice clic en la etiqueta de ubicación y encontré el perfil de su madre. Dolores Herrera, 64 años, coordinadora de voluntarios de la parroquia, repostera de tartas premiadas y abuela de los hijos de los 3 hermanos de Sofía. Su perfil también era público y estaba lleno de eventos comunitarios, funciones de la iglesia y orgullosas fotos familiares. La perfecta familia española preparándose para la perfecta fiesta española. Fue entonces cuando se me ocurrió. La venganza nuclear perfecta. Había pasado años limpiando los dientes de otras personas, escuchando sus problemas mientras no podían responder porque mis manos estaban en sus bocas. Había dominado el arte de la sonrisa educada mientras escuchaba sobre las vacaciones en crucero de Janet o el partido de pádel de Roberto. Había perfeccionado la paciencia. Me había convertido en una experta en hacer que los demás se sintieran cómodos mientras eran vulnerables. Pero ahora era el momento de usar esas habilidades de otra manera. Durante 3 días lo planeé todo. Fui a trabajar, preparé los almuerzos de los niños. Le lavé la ropa a Javier y mantuve conversaciones agradables sobre sus entrenamientos. Le observé mandar mensajes por debajo de la mesa en la cena y fingí no darme cuenta. Me compré un elegante vestido negro que me hacía parecer que había perdido 5 kilos de la noche a la mañana. Me arreglé el pelo como me dijo la estilista mona de la peluquería que enmarcaría mejor mi cara. Me puse maquillaje que, por una vez, no era de la droguería. Luego cogí ese conjunto de lencería roja, lo doblé con cuidado y lo coloqué en una bonita caja de regalo con un lazo dorado. Escribí una simple tarjeta. Sofía, te dejaste esto en el coche de mi marido. He pensado que quizá querrías recuperarlo. Mis mejores deseos. Inés García, la mujer de Javier. El día de Nochebuena, exactamente a las 21:15, conduje hasta la dirección que había encontrado gracias a un ligero acoso por Facebook. Me planté en el porche de un adosado impecable con una corona navideña en la puerta, un Belén visible a través de la ventana y el sonido de la conversación familiar flotando en el aire. Llamé al timbre, con la caja de regalo en la mano, luciendo mi mejor sonrisa de higienista bucodental, esa que dice esto no va a doler nada justo antes de que duela. Y mucho. La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 60 años con un delantal festivo con motivos de renos y una sonrisa que gritaba horneo polvorones para los niños del barrio. Dolores Herrera, supuse, la matriarca de este cuadro de Goya en versión moderna. Hola, buenas noches. Me saludó con una calidez genuina. ¿Puedo ayudarte? Mantuve mi sonrisa profesional, la que me ha ayudado a superar innumerables interacciones con pacientes que juran usar hilo dental a diario, a pesar del pequeño ecosistema que se desarrolla entre sus dientes. Hola, señora Herrera. Soy Inés García. Hice una pausa,
dejando que el momento respirara como un buen vino, o en este caso, como el vinagre que está a punto de ser arrojado a la cara de alguien. Siento mucho interrumpir su Nochebuena, pero Sofía se dejó algo importante en el coche de mi marido, Javier, y pensé que sería apropiado devolvérselo personalmente. Las cejas de la señora Herrera se arquearon ligeramente, pero su entrenamiento como anfitriona se activó. «Oh, qué detalle. Por favor, pasa un momento. Estamos a punto de servir la cena, pero no me quedaré mucho», le aseguré, entrando en un recibidor que olía a cordero asado y a tradiciones familiares. Solo quería asegurarme de que recibiera esto. El salón se abrió ante mí como una edición navideña de El Mueble. Una gran mesa de comedor puesta con servilletas de tela de verdad, no las de papel que yo uso para las cenas elegantes. Un cordero dorándose en una fuente. Y alrededor de la mesa, todo el clan Herrera. Abuelos, hermanos con sus cónyuges, niños adorables con trajes de fiesta que aún no se habían manchado de salsa. Y allí estaba ella, Sofía, aún más impecable en persona, con un jersey de color crema que probablemente costaba más que todo mi armario de Zara. Su melena rubia caía sobre sus hombros en el tipo de ondas que yo había intentado y fracasado en conseguir con mi plancha. Estaba a media carcajada por algo, pero cuando me vio, su expresión se congeló más rápido que un lago en los Pirineos en enero. La sala se silenció mientras todos los ojos se volvían hacia la invitada inesperada. Casi podía oír el chirrido del disco de vinilo de todas las escenas de película donde las cosas están a punto de salir espectacularmente mal. «Perdona, ¿cuál era tu nombre?», preguntó la señora Herrera, su instinto de anfitriona tratando valientemente de salvar la situación. «Inés García, la mujer de Javier García». Sonreía Sofía, cuya cara había alcanzado el color del vino tinto de la mesa. «Javier y yo llevamos casados 12 años. Tenemos 2 hijos maravillosos». Pude ver el momento exacto en que el cerebro de Sofía procesó lo que estaba sucediendo. Sus ojos se desviaron hacia la caja de regalo en mis manos, luego de vuelta a mi cara, y después desesperadamente alrededor de la habitación, como si buscara una salida de emergencia que pudiera materializarse en el salón de su madre. «Sophie, cariño, ¿conoces a la señora García?», preguntó su madre. La confusión era evidente. Un hombre mayor, que debía de ser el señor Herrera, se levantó de la cabecera de la mesa. «¿Está todo bien?». «Todo está perfecto», dije alegremente. Solo quería devolver algo que Sofía se dejó accidentalmente. Parecía demasiado valioso como para enviarlo por correo. Di un paso adelante y coloqué la caja elegantemente envuelta sobre la mesa. El lazo dorado brillaba bajo la lámpara del comedor como un faro de la fatalidad inminente. «Es de Women's Secret», añadí servicialmente. «Creo que costó 187,43 €. El extracto de la tarjeta de crédito de mi marido fue muy específico. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír enfriarse el turrón en la cocina. Sofía parecía que podría disolverse en el parqué. Una entrenadora personal de repente incapaz de contraer su propio core para mantenerse erguida. «No lo entiendo», dijo la señora Herrera, mirando alternativamente a su hija y a mí. «Sofía, ¿de qué va todo esto?». El hermano de Sofía, que parecía de mi edad, empezó a mostrar esa comprensión incipiente en su rostro. Su esposa, a su lado, le susurró algo al oído, y sus ojos se abrieron como platos. «Ábrelo», le sugerí amablemente a la señora Herrera. Creo que a Sofía le gustaría recuperar sus cosas. Como una mujer en trance, la señora Herrera desató el lazo dorado y levantó la tapa de la caja. El conjunto de lencería de encaje rojo yacía allí en toda su escandalosa gloria, con la etiqueta de la talla S prominentemente visible, junto con mi nota escrita a mano. La mano de la señora Herrera voló a su boca. «Oh, Dios mío». El señor Herrera se inclinó para ver qué había causado la angustia de su esposa, y luego se enderezó tan rápido que pensé que podría sufrir un tirón. Su cara se sonrojó profundamente, no de vergüenza, sino con el tipo de ira justiciera que solo proviene de un padre que acaba de descubrir que su hija no es el ángel que él pensaba. «Sofía Isabel Herrera», tronó con la voz que me imaginé que usaba durante las reuniones de la comunidad de vecinos. «¿Qué significa esto?». Sofía finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro estrangulado. «Papá, puedo explicarlo». «¿Explicar por qué el marido de otra mujer te compró? ¿Ropa interior?», intervino su madre, pronunciando la palabra ropa interior como si fuera una grosería particularmente vulgar. La cuñada de Sofía, una mujer con un corte de pelo práctico y juicio en la mirada, acercó a sus 2 hijos pequeños, como para protegerlos de la corrupción moral que se desarrollaba en la mesa de Nochebuena. «Quizá debería irme», dijo la hija adolescente del hermano de Sofía, claramente encantada con este drama inesperado y ya sacando su teléfono. Casi podía ver las notificaciones del grupo de WhatsApp familiar explotando por todo Leganés.
Nadie se va a ninguna parte hasta que lleguemos al fondo de esto, declaró el señor Herrera. Decidí que era mi momento de añadir una pizca más de caos a la situación. Oh, debería mencionar que Javier me dijo que estaba en el gimnasio cuando compró esto. Por lo visto, el día de pierna ahora incluye una parada en la sección de lencería. Una rutina de ejercicios fascinante. La señora Herrera se volvió hacia su hija con lágrimas formándose en sus ojos. ¿Es esto cierto? ¿Estás liada con un hombre casado y con hijos? Los abuelos en la mesa susurraban frenéticamente entre ellos, mientras que el otro hermano de Sofía de repente estaba muy interesado en su puré de patatas, esculpiéndolo en una montaña para evitar el contacto visual con nadie. ¿Cómo has podido?, continuó la señora Herrera, su voz subiendo de tono, después de todo lo que te hemos enseñado sobre la fe y los valores familiares. Soy la coordinadora de los cursillos prematrimoniales de la parroquia, por el amor de Dios. La ironía era más rica que el coñac que se habría servido después de la cena. Sofía finalmente logró hablar, su voz temblorosa. Mamá, papá, no es lo que parece. Parece que mi marido te compró lencería cara mientras me decía que estaba entrenando, interrumpí servicialmente. Además, lo cargó a nuestra tarjeta de crédito familiar, la que usamos para los gastos de nuestros hijos. Lucía necesita un aparato el año que viene, así que cada céntimo cuenta. Casi podía ver las notificaciones del grupo de WhatsApp familiar explotando por todo Leganés. Nadie se va a ninguna parte hasta que lleguemos al fondo de esto, declaró el señor Herrera. Decidí que era mi momento de añadir una pizca más de caos a la situación. Oh, debería mencionar que Javier me dijo que estaba en el gimnasio cuando compró esto. Por lo visto, el día de pierna ahora incluye una parada en la sección de lencería. Una rutina de ejercicios fascinante. Sofía, ¿de qué va todo esto? El hermano de Sofía, que parecía de mi edad, empezó a mostrar esa comprensión incipiente en su rostro. Su esposa, a su lado, le susurró algo al oído, y sus ojos se abrieron como platos. Ábrelo, le sugerí amablemente a la señora Herrera. Creo que a Sofía le gustaría recuperar sus cosas. Como una mujer en trance, la señora Herrera desató el lazo dorado y levantó la tapa de la caja. La sobrina más joven de Sofía, que no tendría más de 6 años, eligió ese momento para preguntar con una voz penetrante: «Tita Sofía, ¿por qué el marido de otra señora te compró bragas?» Y fue entonces cuando la hermana de Sofía escupió su vino en un chorro espectacular sobre el mantel blanco, creando un test de Rorschach que se parecía notablemente al mapa de una vida implosionando. «Niños, al salón». Sus preparativos de Nochebuena, su dirección, la hora a la que se serviría la cena. Es muy meticulosa con su presencia en las redes sociales, casi tan meticulosa como lo era con mi marido. Con ese golpe final, me di la vuelta para irme. Los sonidos de la discordia familiar estallando detrás de mí, como un volcán que había estado inactivo durante demasiado tiempo. Mientras caminaba hacia mi coche, pude oír la voz retumbante del señor Herrera a través de la puerta principal todavía abierta. En mi casa, en Nochebuena, el señor me está poniendo a prueba. El Seat Ateca se sentía diferente mientras me alejaba del desastre de la familia Herrera. Más ligero, de alguna manera, como si el peso de la humillación que acababa de repartir hubiera levantado físicamente mi SUV unos centímetros de la carretera. Puse despecha de Rosalía a un volumen que habría hecho que Lucía pusiera los ojos en blanco y Mateo se tapara los oídos. Pero no estaban conmigo. Estaban en casa de mi madre, felizmente inconscientes de que su padre protagonizaba la versión suburbana de cada canción de Pimpinela sobre la infidelidad. Los había dejado antes con la excusa de que mamá y papá necesitan pasar un rato de adultos. Mi madre me había guiñado un ojo y dicho algo sobre mantener viva la llama. Si ella supiera el tipo de llama que estaba planeando, del tipo que reduce vidas enteras a cenizas. Estaba a mitad de camino a casa cuando mi teléfono estalló con notificaciones. Javier llamando. Javier enviando mensajes. Javier aparentemente descubriendo que su secreto ya no era tan secreto. Conecté el Bluetooth y dejé que su voz llenara el coche. Inés, ¿dónde estás? Acabo de recibir como 15 mensajes de Sofía. ¿Qué has hecho? El pánico en su voz era delicioso, como el primer sorbo de vino después de un día particularmente brutal, limpiando el sarro de los dientes de pacientes quejicas. Hola, cariño, respondí, con la voz más dulce que pude. ¿Qué tal tu Nochebuena? ¿Disfrutaste de tu entrenamiento hoy? Inés, ¿qué has hecho? Cada palabra aterrizaba como una piedra cayendo en un pozo muy profundo. He devuelto una propiedad a su legítima dueña. Women's Secret tiene una política de no devolución en ropa interior. Ya sabes, por temas de higiene. Hice una pausa en un semáforo en rojo, comprobando mi reflejo en el retrovisor. Tenía buen aspecto. Realmente bueno. Por cierto, la madre de Sofía hace un cordero impresionante. Por lo poco que vi antes de que todo se fuera al garete, claro. ¿Fuiste a casa de sus padres?
Su voz había alcanzado un tono que solo había oído una vez, cuando encontró una araña en la ducha, y gritó como si estuviera en una audición para una película de terror. Deberías llamarla, sugerí servicialmente. Puede que necesite apoyo emocional ahora mismo. Su padre parecía a punto de sufrir un infarto, y su madre estaba cuestionando cada decisión de crianza que ha tomado en su vida. La conversación en la mesa de Nochebuena pasó de «Pásame el paná, ¿por qué mi hija es una rompehogares?» Bastante rápido. «Voy para casa ahora mismo». El teléfono se cortó. Perfecto, exactamente como estaba planeado. Entré en nuestro camino de entrada y me apresuré a entrar. Tenía quizás 20 minutos antes de que llegara Javier y necesitaba estar lista. Esto era solo el segundo acto de mi sinfonía de venganza cuidadosamente orquestada. Mientras esperaba, decidí revisar el Instagram de Sofía. Su última publicación de esa mañana mostraba su manicura perfecta junto a una bandeja de turrón con el pie de foto. Agradecida por los nuevos comienzos. Bendecida, ilusionada, la familia lo primero. La ironía era tan densa que se podía untar en una tostada. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Soy Amparo, la prima de Javier. Acabo de enterarme de lo que pasó por Sofía. Lo siento muchísimo. No tenía ni idea de que estaba viendo a Javi. Pensaba que solo se conocían del gimnasio. Llámame si necesitas algo. Interesante. Así que Amparo no había sido la Celestina. Después de todo, era un daño colateral en la red de mentiras de Javier. Guardé su número. Tener aliados en la familia podría resultar útil. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de una de las auxiliares de mi clínica. Dios mío, Inés. Sofía Herrera acaba de poner su Instagram en privado. Todo el mundo está hablando de lo que pasó en su cena de Nochebuena. La cuñada de Tracy es vecina de la prima de Sofía y se ha enterado de todo. Llámame. Pueblos grandes que se hacen pasar por ciudades. Tenías que quererlos. La red de cotilleo de Pozuelo se movía más rápido que nuestra conexión a Internet. Oí el coche de Javier aparcar en la entrada. Hora del espectáculo. Cuando irrumpió por la puerta, parecía haber envejecido 5 años en la última hora. Tenía la cara sonrojada, el pelo revuelto, y todavía llevaba el jersey festivo que su madre le había regalado la Navidad pasada y que le hacía parecer un anuncio andante de El Almendro. ¿Te has vuelto loca?, siseó, cerrando la puerta detrás de él, y comprobando que los vecinos no estuvieran presenciando su crisis a través de nuestros ventanales. Interesante elección para empezar la conversación, repliqué, sorbiendo tranquilamente el té que me había preparado mientras esperaba. Esperaba algo como siento haber traicionado nuestro matrimonio o, por favor, perdóname por comprarle lencería a otra mujer con nuestra tarjeta de crédito familiar. Pero bueno, vayamos con ¿te has vuelto loca? Muy original. Has humillado a Sofía delante de toda su familia en Nochebuena. Dejé mi taza de té con un cuidado exagerado. Fascinante que tu primera preocupación sea su vergüenza, y no, por ejemplo, el hecho de que has estado engañando a tu esposa de 12 años y madre de tus hijos. Javier se pasó las manos por el pelo, un tic nervioso de la universidad que aparecía cada vez que lo pillaban en una mentira, como la vez que afirmó haber estado estudiando cuando en realidad estaba en un bar viendo la final de la Copa del Rey. No es lo que piensas. Ah, ¿no? Porque yo pienso que te has estado acostando con tu entrenadora personal de 29 años mientras me decías que te estabas poniendo en forma para tu 40 cumpleaños. Pienso que le compraste lencería con nuestra tarjeta familiar, la misma que usamos para la medicación del asma de Mateo. Pienso que has estado viviendo una doble vida y asumiste que yo estaba demasiado ocupada con los niños y el trabajo para darme cuenta. Tenemos que calmarnos y discutir esto racionalmente, dijo, cambiando de táctica. El gestor de cuentas que llevaba dentro estaba emergiendo, el que suavizaba las preocupaciones de los clientes con jerga corporativa y promesas vacías. ¿Racionalmente? ¿Quieres racionalidad? De acuerdo, seamos racionales. Me levanté y caminé hacia nuestro despacho. Javier me siguió, la confusión escrita en su rostro como en las presentaciones de PowerPoint en las que siempre estaba trabajando. Abrí mi portátil y lo giré para que lo viera. En la pantalla había una hoja de cálculo meticulosamente etiquetada, codificada por colores y organizada de la misma manera que yo llevaba nuestras finanzas familiares. Pero esto no era nuestro presupuesto. Esto era algo completamente diferente. ¿Qué estoy mirando?, preguntó, entrecerrando los ojos. Esto, querido Javier, es lo que me gusta llamar prueba A para nuestro proceso de divorcio. Sonreí amablemente. Es un registro exhaustivo de tu aventura con Sofía, con marcas de tiempo, ubicaciones, cargos en la tarjeta de crédito y discrepancias entre tus historias sobre dónde estabas y dónde tu teléfono realmente mostraba que estabas. Su rostro pasó de sonrojado a pálido más rápido de lo que había subido el IBI el año pasado.
¿Me has estado rastreando? No, te has estado rastreando tú mismo. Tu cronología de Google, la app de nuestro banco compartido, tus me gusta muy públicos en las fotos de Sofía, los registros del gimnasio que misteriosamente coinciden con su horario de entrenamiento personal que publica online. Yo solo he unido los puntos, que eran muy obvios. Hice scroll por la hoja de cálculo. ¿Sabías que no has ido a un entrenamiento de verdad en aproximadamente 6 semanas? Sin embargo, de alguna manera, ¿te has gastado 340 euros en el bar de zumos de allí? Debe ser un trabajo muy sediento, ver a Sofía demostrar cómo se hacen las sentadillas. Esto es una invasión de la privacidad, farfulló, la indignación del culpable inundando su voz. Me reí de verdad y me sentó de maravilla. ¿Privacidad en un matrimonio? Tiene gracia viniendo del hombre que una vez insistió en que compartiéramos nuestras contraseñas de correo electrónico porque las parejas no deberían tener secretos. ¿Te acuerdas? Fue justo después de que encontrara esos mensajes de tu exnovia de la universidad y juraras que solo os estabais poniendo al día. Javier se derrumbó en la silla del despacho, la realidad de su situación finalmente calando. ¿Qué quieres, Inés? Y ahí estaba, la pregunta del millón. ¿Qué quería? Venganza. Sí, y había probado el primer bocado en casa de los Herrera. Pero eso fue solo el aperitivo. Quería el plato principal. Quiero que mires la segunda pestaña de esa hoja de cálculo, dije en voz baja. Hizo clic y sus ojos se abrieron como platos mientras escaneaba el documento. Esto es todo lo que tenemos. Correcto. Nuestros activos, cuentas, propiedades, inversiones, todo. ¿Notas algo interesante en la columna de distribución? Se desplazó hacia abajo, su rostro cada vez más angustiado. Te has asignado el 70% a ti, más la custodia principal de los niños, la casa y el SEAT Ateca, que por cierto necesita pastillas de freno nuevas. Quizá quieras encargarte de eso antes de que tome posesión. Esto es una locura. Ningún tribunal. De hecho, le interrumpí según Patricia la recordarás. Mi paciente que resulta ser una de las mejores abogadas de divorcios de Madrid, esta es una oferta bastante generosa considerando la infidelidad documentada, el mal uso de los fondos familiares y el hecho de que tengo pruebas de que te llevaste a Sofía a nuestro apartamento en la sierra el mes pasado, cuando me dijiste que estabas en un retiro de team building. La cabeza de Javier se levantó de golpe. ¿Cómo? Las cámaras de seguridad del apartamento también envían alertas a mi teléfono, genio. Te vi llegar con ella el 12 de octubre a las 19:43. Tengo la grabación, toda. En realidad no había visto más que la llegada. Hay cosas que es mejor no ver. Pero él no necesitaba saber eso. Cometí un error, susurró, finalmente abandonando el acto de indignación. Me dejé llevar. Ella me prestaba atención. Me hacía sentir joven otra vez. Guárdate la explicación de la crisis de los 40 para tu terapeuta, dije. Esto es lo que va a pasar. Vas a firmar estos papeles. Saqué una carpeta de manila del cajón del escritorio. Luego vas a hacer una bolsa de viaje y te quedarás en el apartahotel que hay junto a la autovía. Ya te he reservado una habitación. Mañana volverás a las 12 del mediodía para explicarles a Lucía y a Mateo por qué papá ya no va a vivir en casa. Lo has pensado todo, dijo, una mezcla de derrota y algo parecido a una admiración a regañadientes en su voz. Sonreí. He pasado 12 años gestionando toda la vida de nuestra familia mientras tú te centrabas en tu carrera. Y, aparentemente, en tus actividades extracurriculares. Planificar me sale de forma natural. Mientras veía a Javier subir penosamente las escaleras para hacer la maleta, sentí algo inesperado. No satisfacción, ni siquiera ir allá, sino una extraña sensación de calma, del tipo que llega cuando sabes exactamente quién eres y lo que mereces. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. «Los niños están bien. ¿Quieres que los deje dormir aquí?» Respondí. «Sí, por favor. Todo va exactamente según el plan». El día siguiente amaneció con esa claridad prístina que solo llega después de los huracanes emocionales. Había dormido mejor que en meses, despatarrada en diagonal en nuestra cama de matrimonio, una pequeña libertad que se sentía revolucionaria después de años de ceñirme a mi lado. Me desperté temprano, preparé café y revisé mi plan de batalla para el día. Javier volvería al mediodía para hablar con los niños, que llegarían de casa de mi madre a las 11. Eso me daba 3 horas para ejecutar la fase 3. Lo que me gusta llamar el ajuste de cuentas financiero. Abrí mi portátil y me conecté a nuestras cuentas bancarias, carteras de inversión y planes de pensiones. Antes de que Javier se fuera al apartahotel, que por su expresión bien podría haberse llamado estancia prolongada en el purgatorio, había firmado los papeles que yo había preparado, incluida la autorización para que yo hiciera ciertos cambios financieros. Primero,
Transferí su parte de nuestro fondo de emergencia, menos el coste del próximo aparato de Lucía y el campamento de verano de Mateo para su asma, a una nueva cuenta solo a mi nombre. A continuación, pagué mi coche y nuestras 2 tarjetas de crédito con nuestros ahorros conjuntos. Luego, contacté a nuestro asesor de inversiones para iniciar el proceso de dividir nuestros planes de pensiones según el acuerdo. A las 10:30, había asegurado nuestro futuro financiero, el mío y el de los niños. En cualquier caso, Javier se quedaría con su plan de pensiones, y lo suficiente para empezar de nuevo. Pero los días en que él tenía el control de nuestras finanzas familiares habían terminado oficialmente. Como su juventud, su fiabilidad y, aparentemente, su habilidad para esconder lencería correctamente. A las 11 en punto, el Subaru de mi madre entró en el camino de entrada. Observé por la ventana cómo Lucía salía, con la cabeza gacha, probablemente escribiendo a sus amigas. Mateo salió corriendo detrás, agarrando lo que parecía ser una nueva piedra para su colección. Mi madre los siguió, llevando sus mochilas y con su expresión de "tengo opiniones sobre tus elecciones de vida". ¿Cómo lo llevas, cariño?, preguntó tan pronto como los niños subieron corriendo a sus habitaciones. Sorprendentemente bien, respondí sinceramente. Es increíble lo rápido que pueden reorganizarse 12 años de matrimonio cuando descubres lencería roja que no es tuya. Los labios de mi madre se apretaron. Javier llamó a tu padre esta mañana. Eso fue inesperado. Y tu padre le dijo que tienes suerte de que no le prendieras fuego a la ropa en el jardín. Sonrió sombríamente. Luego le colgó. Los padres militares retirados tienen una forma maravillosa de cortar por lo sano. ¿Mencionó papá si Javier intentó defenderse? Aparentemente, dijo algo sobre un desliz temporal. Y tu padre le preguntó si se había olvidado temporalmente de que tenía una esposa y 2 hijos durante los últimos meses. Me dio una palmadita en la mano. ¿Vamos a poner una piscina? La familia de Tyler acaba de poner una con luces que cambian de color. No, no es una piscina. Los senté a ambos en el sofá. Es algo más serio. Mateo abrazó su piedra con más fuerza. ¿Papá está enfermo? No, cariño. Papá está sano. Físicamente al menos. Moralmente era otra cuestión. El timbre sonó exactamente a mediodía. ¿Vamos a poner una piscina? La familia de Tyler acaba de poner una con luces que cambian de color. No, no es una piscina. Los senté a ambos en el sofá. Es algo más serio. Mateo abrazó su piedra con más fuerza. ¿Papá está enfermo? No, cariño. Papá está sano. Físicamente al menos. Moralmente era otra cuestión. El timbre sonó exactamente a mediodía. Di lo que quieras sobre Javier García, pero el hombre era puntual para las reuniones importantes y al parecer para programar sus infidelidades. Tenía un aspecto terrible, del tipo que se te queda tras dormir en un colchón de hotel que ha visto a demasiados viajantes de comercio y no suficiente limpieza a fondo. Tenía los ojos enrojecidos, la ropa arrugada y se había dejado una zona sin afeitar. «Pasa», le dije formalmente, como si fuera un vendedor a domicilio en lugar del hombre que me había visto dar a luz 2 veces. Los niños corrieron hacia él con su entusiasmo habitual. Por ellos, mantuve una expresión neutral en lugar de la cara de tu padre. Es una decepción andante que había estado practicando en el espejo. ¿Por qué no nos sentamos todos?, sugerí después de los abrazos iniciales. Papá tiene algo importante que deciros. Javier me lanzó una mirada que claramente decía creía que íbamos a hacer esto juntos, pero le devolví una sonrisa que decía tú creaste este lío, tú puedes empezar a limpiarlo. Lucía, Mateo comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Vuestra madre y yo hemos decidido que yo voy a vivir en otro sitio durante un tiempo. El teléfono de Lucía cayó sobre su regazo. Un milagro en sí mismo. ¿Os vais a divorciar? Dejad que una niña de 10 años vaya directa al grano. Juraría que eso lo sacó de mi lado de la familia. Sí, respondí cuando Javier pareció ahogarse con la palabra. Nos vamos a divorciar. El labio inferior de Mateo tembló. Pero, ¿por qué? ¿Ya no os queréis? Javier parecía un hombre frente a un pelotón de fusilamiento. A veces, los adultos cometen errores, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Yo cometí un error muy grande que le hizo mucho daño a mamá. ¿Qué hiciste?, exigió Lucía, de repente convertida en una hija protectora. Javier me miró en busca de ayuda. Levanté una ceja. Tú cavaste este hoyo, amigo. No fui sincero con vuestra madre. Rompí las promesas que le hice cuando nos casamos. Los ojos de Lucía se entrecerraron de una manera que me recordó inquietantemente a mi propia madre. La engañaste, ¿verdad? Como el padre de Olivia con su niñera. La precisión de su evaluación dejó a Javier sin palabras. Intervine, poniendo mi brazo alrededor de Mateo, que había empezado a sollozar. Sí, Lucía. Papá tuvo una relación con otra persona. Por eso ya no podemos estar casados.
¿Es más guapa que mamá?, preguntó Lucía, dirigiendo una mirada fulminante a su padre que habría hecho desmoronarse a hombres menores. Nadie es más guapa que vuestra madre, respondió Javier. Y por un breve momento, casi recordé por qué me había casado con él. Casi. La conversación continuó con Javier explicando los nuevos arreglos de vivienda, los horarios de visita, y asegurando repetidamente a los niños que nada de esto era su culpa y que ambos los queríamos más que a nada en el mundo. Después de una hora emocionalmente agotadora, Javier se fue con promesas de llamar esa noche y verlos al día siguiente. Mateo se aferró a mí mientras Lucía se fue a su habitación dando un portazo. Un adelanto de los años de adolescencia que acechaban a la vuelta de la esquina. Justo cuando Javier salía del camino de entrada, un elegante BMW negro se detuvo detrás de él. Una mujer con un impecable traje de pantalón emergió, llevando un portafolios de cuero. Patricia Vélez, abogada de divorcios por excelencia, y mi paciente dental de los jueves por la tarde durante los últimos 6 años. La cara de Javier al reconocerla valió cada céntimo de sus 400 euros por hora. Se marchó con la postura derrotada de un hombre que sabía que había sido superado. Puntual, la saludé en la puerta. Siempre sonrió profesionalmente. ¿Firmó los papeles preliminares? Cada página confirmé, llevándola al comedor donde había preparado toda la documentación. Excelente. ¿Y cómo se lo han tomado los niños? Tan bien como cabía esperar. Lucía lo dedujo de inmediato. Mateo está confundido, pero es resiliente. Patricia asintió. Los niños son sorprendentemente adaptables. Ahora asegurémonos de que tu seguridad financiera quede más blindada que la receta de tarta de Santiago de mi madre. Durante las siguientes 2 horas, finalizamos documentos, hicimos llamadas y aseguramos mi posición. Para cuando Patricia se fue, me había transformado de mamá a punto de divorciarse a mujer independiente con un futuro legalmente a prueba de balas. Estaba preparando la cena cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Dolores Herrera. La prima de tu marido, Amparo, me dio tu número. Quiero disculparme por el comportamiento de mi hija y hacerte saber que en nuestra casa no toleramos que se rompan familias. Le hemos pedido a Sofía que busque otro lugar donde vivir y que reflexione sobre sus decisiones. Si necesitas cualquier cosa, por favor, no dudes en llamar. PD. La he destituido como co-coordinadora del grupo de jóvenes de la parroquia. Guardé el número, extrañamente conmovida por este gesto de una mujer cuya Nochebuena había arruinado espectacularmente. Entró otro mensaje, esta vez de la directora de mi clínica dental. Acabo de enterarme de que han despedido a Sofía Herrera de Elite Fitness después de que 3 clientas, todas mujeres casadas, se quejaran de sus métodos de entrenamiento con sus maridos. Tu sorpresa de Nochebuena es la comidilla de todas las peluquerías de Pozuelo. Nos vemos el lunes. PD. Todas estamos de tu lado. Sonreí mientras removía la salsa de tomate. El universo tiene una forma de equilibrar sus cuentas, y a veces ayuda a darle un pequeño empujón en la dirección correcta. Mi teléfono sonó de nuevo. Javier. Lo dejé saltar al buzón de voz. Cualquier crisis que estuviera teniendo podía esperar a mañana. Esta noche era para mí y para los niños. Nuestra primera cena, como lo que los papeles del divorcio llamaban clínicamente la unidad familiar recién estructurada. Pero yo tenía un nombre mejor para ello. El comienzo de nuestro próximo capítulo. 6 meses pueden cambiarlo todo. Medio año desde el incidente de la lencería de Nochebuena, como lo llaman ahora reverentemente mis compañeras de la clínica, y la vida se ha reorganizado en algo que nunca imaginé. Algo mejor. La primavera en Madrid trae alergias, turistas huyendo de climas más fríos, y en mi caso, la sentencia de divorcio definitiva llegando por correo certificado. Firmé la recepción del sobre llevando el mismo vestido negro que había usado para entregar esa caja de regalo en la cena de los Herrera. Simetría poética, aunque fuera la única que lo apreciara. Papá tuvo una relación con otra persona. Por eso ya no podemos estar casados. ¿Es más guapa que mamá?, preguntó Lucía, dirigiendo una mirada fulminante a su padre que habría hecho desmoronarse a hombres menores. Nadie es más guapa que vuestra madre, respondió Javier. Y por un breve momento, casi recordé por qué me había casado con él. Casi. La conversación continuó con Javier explicando los nuevos arreglos de vivienda, los horarios de visita, y asegurando repetidamente a los niños que nada de esto era su culpa y que ambos los queríamos más que a nada en el mundo. Después de una hora emocionalmente agotadora, Javier se fue con promesas de llamar esa noche y verlos al día siguiente. Mateo se aferró a mí mientras Lucía se fue a su habitación dando un portazo. La conversación continuó con Javier explicando los nuevos arreglos de vivienda, los horarios de visita, y asegurando repetidamente a los niños que nada de esto era su culpa y que ambos los queríamos más que a nada en el mundo.
Después de una hora emocionalmente agotadora, Javier se fue con promesas de llamar esa noche y verlos al día siguiente. Mateo se aferró a mí mientras Lucía se fue a su habitación dando un portazo. ¿Tan obvio era? Mamá, todo el mundo sabe que odias a los perros pequeños. Igual que todo el mundo sabía que papá andaba con secretitos con el móvil desde hacía meses. Cogió una manzana del frutero. Mateo y yo lo hablamos. Nos alegramos de que ya no estés triste. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Se encogió de hombros con una elaborada indiferencia. Probablemente cuando papá intentó convencernos de que la piscina de su nuevo apartamento compensa que se perdiera la feria de ciencias de Mateo. Le dio un mordisco a la manzana. No lo hace, por cierto. Después de que se fuera, me senté en la isla de nuestra cocina, mi isla de la cocina ahora, y reflexioné sobre los regalos inesperados que habían surgido de la traición de Javier. Primero, el autorrespeto. Siempre me había enorgullecido de ser indulgente, complaciente, comprensiva. Resulta que esas cualidades, llevadas al extremo, se convierten en comportamiento de felpudo. El día que entré en la Nochebuena de la familia Herrera con esa caja de lencería fue el día que reclamé algo que ni siquiera me había dado cuenta de que me faltaba. Segundo, la comunidad. La mafia de madres de Pozuelo, como las llamaba el personal de mi oficina, se había unido a mi alrededor con una ferocidad inesperada. Turnos para traer comida, ofertas para cuidar a los niños y, lo más importante, el exilio social tanto de Javier como de Sofía de cualquier establecimiento más exclusivo que una gasolinera. Tercero, la libertad. La libertad de comer helado directamente del envase, sin los comentarios de Javier sobre el control de las porciones. La libertad de ver documentales de asesinos en serie en lugar de interminables partidos de fútbol. ¿Tan obvio era? Mamá, todo el mundo sabe que odias a los perros pequeños. Igual que todo el mundo sabía que papá andaba con secretitos con el móvil desde hacía meses. Cogió una manzana del frutero. Mateo y yo lo hablamos. Nos alegramos de que ya no estés triste. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Se encogió de hombros con una elaborada indiferencia. Hablando de Javier, se había adaptado a su nuevo papel de papá de fin de semana con todo el entusiasmo de un hombre al que le han asignado trabajos comunitarios. Recientemente lo habían ascendido en el trabajo aparentemente, tener menos obligaciones familiares le liberó tiempo para escalar en la empresa, y había empezado a enviar a los niños regalos elaborados que sospecho firmemente que eran elegidos por su secretaria. La libertad de redescubrir quién era Inés García antes de convertirse en la señora de Javier García. Mi teléfono vibró con un recordatorio del calendario. Noche de chicas. Casa de Marcela. 19. Otro regalo inesperado. Amistades reales con mujeres a las que antes solo conocía como la madre de Tyler o la madre de la amiga de Lucía. Resulta que nada une más rápido a las mujeres que ayudar a una de las suyas a resurgir de las cenizas del incendio provocado por un marido infiel. En cuanto a mí, también me habían ascendido. De higienista a directora de la clínica, con un aumento de sueldo que hacía que la pensión alimenticia de Javier fuera más un buen extra que una necesidad. Había empezado a tomar clases de fotografía los fines de semana, me uní a un club de lectura que realmente debatía los libros, y redescubrí mi pasión prematrimonial por el senderismo. El fin de semana pasado, subí a la Pedriza por primera vez en años, enviando un selfie desde la cima a mi nuevo grupo de chat llamado Committee Glow Up Post Divorcio. Mateo apareció en la puerta de la cocina, interrumpiendo mis pensamientos. Mamá, ¿puede venir Tyler a ver mi nueva exposición de la colección de rocas? Claro, cariño. Le escribiré a su madre. Gracias. Ah, y llamó papá. Dijo que quizá llegue tarde mañana a recogernos por una cosa del trabajo. Mateo se encogió de hombros. Le dije que no pasaba nada porque después vamos a la piscina de la tita Elena de todas formas. Mi hermana Elena, otra relación que se había fortalecido tras el divorcio. Su piscina era más grande que la del complejo de apartamentos de Javier, un hecho que los niños no se cansaban de señalarle a su padre. Mientras Mateo corría a organizar sus preciosas rocas, abrí una botella de vino. No el vino barato que siempre compraba Javier, sino el buen Rioja al que le había cogido el gusto en mi reciente viaje de chicas a Logroño. Me serví una copa generosa y salí al patio trasero. El atardecer de Madrid pintaba el cielo de naranjas y rosas vibrantes, el telón de fondo perfecto para la contemplación. Si alguien me hubiera dicho la pasada Nochebuena que estaría sentada aquí ahora, divorciada, prosperando, genuinamente feliz, habría pensado que estaba delirando. Pero la vida es así de curiosa. A veces, las peores traiciones conducen a los mejores comienzos. A veces, necesitas abrir una caja de lencería roja para cerrar el capítulo de una vida que nunca fue del todo correcta. Y a veces, solo a veces, la venganza no se sirve fría, después de todo.
Se sirve en la cena de Nochebuena, envuelta en un lazo dorado y con una guarnición de claridad que te cambia la vida.